Seguimos adelante en el estudio de fundamentos firmes. Ya estamos en lección 24 y como siempre vamos a pasar tiempo repasando lo que hemos estudiado, comenzando con esta pregunta. ¿Cómo los dirigió el Señor a los israelitas por el desierto? ¿Recuerdan que su manera de dirigirlos? El Señor estaba llevando muchísimas personas y usó algo que todos podían ver. Los guiaba a través de una nube durante el día y la cual se convertía en una columna de fuego durante la noche y podían ver la dirección o la ruta que el Señor, la ruta por la cual el Señor lo estaba llevando. De día, de noche, todos podían ver que el Señor estaba llevándolos. ¿A cuál tierra se dirigían los israelitas? ¿Para dónde iban? Ellos sí sabían, no conocían la tierra, pero sí sabían por dónde iban. Iban a Canaán, la tierra que Dios les había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Iba a ser la tierra de la nación de Israel. Y esa misma tierra es de la nación de los israelitas, de los judíos hoy en día. Y eso fue por la promesa de Dios mismo. Como todo el mundo pertenece a Dios, Él puede regalar cualquier parte a cualquier persona o a cualquier nación. Tiene el derecho. Y así, por eso Israel tiene esa parte del mundo. ¿Por qué Dios protegió a Israel, a esta nación? ¿Por qué a ellos? Fue primeramente a causa de su amor y misericordia. Así es nuestro Dios. Se ve su amor y misericordia a través de toda la historia humana. También porque uno de sus descendientes iba a ser el gran libertador de los pecados, de los pecadores. ¿Recuerda la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12? Um, la descendencia de Abraham iba a ser una bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra, a través de los judíos. También a causa de las promesas que les había dado. Um, y esa promesa, fueron varias promesas. Uno era, alguien viene que iba a hacer esa bendición a toda la nación. También promesas de protección, promesas de serles a ellos una gran nación. Y él estaba dando su palabra a Israel para que se la diera al mundo. O sea, nosotros tenemos nuestra Biblia a través de los judíos, los hebreos, los israelitas. Pero nosotros tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos solamente aceptan la primera parte del plan de Dios, el Antiguo, pero nosotros tenemos el cumplimiento en este libertador en Cristo. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron que los ejércitos de Faraón los perseguían? ¿Recuerdan? Estaban junto al mar, culparon a Moisés y dijeron que debían haberlos dejado en Egipto. Tuvieron miedo y culparon a Moisés. Eso fue aún después de ver todos los milagros que Dios hizo para librarlos. Qué una falta de fe, qué vergüenza. ¿Puede alguien encontrar la manera de rescatarse a sí mismo del castigo de Dios por sus pecados y hacerse aceptable ante Dios? ¿Se puede por hacer muchas obras buenas, por tratar de ser una buena persona? ¿Se puede hacerse aceptado por Dios? Pues claro que no. Nadie que nació en el linaje de Adán puede. Nadie. Todos que nacieron en el linaje de Adán son pecadores. Y por haber pecado no podemos. Todo lo bueno que hacemos está mezclado con el pecado. ¿Se acordaban de todas las cosas grandes que Dios había hecho y confiaron en Él hablando de los israelitas? ¿Recordaron? Pues no. Se quejaron y culparon a Moisés y a Aarón. ¿Qué es lo que debían hacer? Debían
llevar las circunstancias a Dios y decirle, Dios, tú eres fiel, denos tu provisión, muéstranos tu salvación. Debían llevar las circunstancias a Dios en oración. En vez de eso, se quejaron, culparon a dos hombres en vez de hablar con Dios. Cuando Dios rescató a los israelitas, los permitió que hicieran las cosas como les parecían. ¿Recuerdan las instrucciones que Dios había dado varias veces desde estar en la esclavitud hasta estar libre en el desierto? Muchas instrucciones. Dios dijo, ay, que ustedes pueden experimentar, a ver qué les parece bien. Eso no es lo que dijo. Tenían que hacer las cosas como Dios decía. Tenían que seguir las instrucciones de Dios sobre matar a ese animal y derramar la sangre. Tenían que seguir las instrucciones por la columna, seguir el camino por la columna de nube y fuego. Um, recibieron agua por las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Tenían que hacer las cosas como Dios les indicaba. Dios no los soltó a hacer las cosas a su manera. Tenían que seguir lo que Dios comunicó. Ahí se encuentra la diferencia entre la fe en Dios y las religiones del mundo. Esta lección 24, preparación para la entrega de los 10 mandamientos. Recuerda que dejamos a Israel en el desierto entre Egipto y este lugar donde van a llegar en esta lección. Y había un proceso de preparación y Dios les iba a dar los 10 mandamientos. Entonces, esta preparación, y les pregunto, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? ¿Con qué propósito? Y agrego esta pregunta. ¿Por qué los dio cuando sabía de antemano que no iban a cumplir los 10 mandamientos? Los dio, pero sabía de antemano los resultados, lo que la gente iba a hacer. ¿Por qué dio los 10 mandamientos? De eso se trata esta lección y la próxima. Entonces están en rumbo al lugar donde Dios los iba a llevar. Dios trajo a Israel al monte Sinaí. Y esa frase ahí que en la pantalla está ligado con una promesa de Dios. Entonces vamos a leer Éxodo 19, 1 a 4. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y como los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Entonces, 3 meses casi 3 meses en el desierto. ¿Qué dice? Al tercer mes de los 3 meses, hasta este punto en el desierto, y llegaron a este monte Sinaí. ¿Quién estaba en este lugar unos meses atrás? Recuerda que Moisés estaba ahí mismo, y fue el lugar donde Dios había llamado a Moisés.
hay una promesa más atrás en Éxodo, en 3:12, que Dios dijo a Moisés, dice, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. El Señor está hablando a Moisés en este capítulo. Y la señal para ti de que soy el que te el que te ha enviado será esta. Como haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. O sea, antes de la obra de Moisés en Egipto, Dios le había dado una promesa, una señal, que iba a traer todo el pueblo otra vez a este lugar lejos de Egipto. Y en este momento en el estudio, en la historia, ahí estamos. Dios cumplió esa declaración, esa promesa, y ganó otra vez. En el mapa ahí abajo donde la flecha roja hay dos lugares donde dice Monte Sinaí. Ellos estaban ahí. La cosa es que nosotros no sabemos exactamente dónde está ese monte. No dejaron nada ahí para indicar el lugar. Y para Dios eso no fue importante. Lo importante es que iban a encontrar Dios ahí. Me parece que el lugar está en ese lugar a la derecha, más probable en Midian. Pero la cosa es que no sabemos. Pero estaban en el mismo lugar donde Dios había hablado, donde había recibido el nombre de Dios mismo. Entonces, toda la nación otra vez en ese monte. La promesa del Señor a Israel en Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí se encuentra una comunicación de Dios hablando de esa nación, hablando de la misma nación de Israel hoy en día, esa misma gente, esa misma línea de personas. Dios los hizo especial porque Dios quería. Dios decidió aplicar su amor, misericordia, promesas a ellos. Por eso todo el mundo se enfoque en Israel. Dios estaba haciendo, todavía está haciendo, va a hacer una obra con esa nación porque Dios quería. Y ahí está la promesa de Dios. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, dijo, van a ser una nación especial. En 19:6 sigue diciendo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Todavía Moisés comunicando en el nombre de Dios. Y Dios planeaba hacer un acuerdo con Israel. Y su mensaje por Moisés en estos dos versículos. Prometió bendecirlos, hacerles una nación. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, del pacto que va a hacer, estamos hablando de algo completo y una obediencia perfecta. La promesa del Señor de Israel al Señor. O sea, Dios dijo una cosa y Israel respondió. En Éxodo 19, 7, 8 sigue diciendo, Moisés fue, llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, Dios dijo, si guardan mi voz, escuchan mi voz, guardan mi pacto, serán una nación especial, grande, poderoso. Digo todo eso por lo que vemos después en la Biblia. Y Dios dijo eso y ellos respondieron, ok, claro que sí, vamos a guardar el pacto, vamos a escuchar su voz, vamos a hacerlo.
haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Hay el inicio de un acuerdo, un pacto. Pero aquí encontramos una promesa de Israel, obedecer todo, pero se habían olvidado del pasado recién. Tuvieron miedo en el Mar Rojo. Se quejaron por no tener comida y agua. Y echaron la culpa a Moisés. Murmuraron contra Moisés, que realmente fue murmurar y quejarse por las cosas que Dios hizo. Estaban seguros de sí mismos en esa respuesta. Sí, vamos a obedecer todo lo que dice el Señor. No se daban cuenta a que no podía obedecer tanto que el Señor requiere. Y no iban a poder recibir esa bendición. No reconocieron. Y dijeron, vamos a obedecer. Entonces Dios siguió adelante. El acuerdo era que si obedecían a Dios en perfección, entonces Él los aceptaría, los bendeciría. Pero si desobedecían, Dios iba a maldecirlos y castigarlos. Así son las condiciones de la ley. ¿Qué tal eso? La ley exige obediencia perfecta. Y el Señor sabía que no iban a poder. Entonces, ¿por qué hizo el contrato? ¿Por qué hizo Dios el acuerdo con ellos? El Señor quería enseñarles algo. Quería probarles, quitar toda la duda que ellos eran pecadores, incapaces de agradar a Dios. Quería enseñarles que no podían llegar a ser sus amigos y ganarse aceptación por sus propios esfuerzos. Quería enseñarlos. En esta lección tenemos una ilustración para demostrar este principio. Había un hombre que se metió en un río para nadar y cruzar el río y el corriente lo agarró y se cansó y estaba al punto de ahogarse. Y había gente en la orilla del río mirando y entre ellos había un hombre fuerte y un hombre excelente nadador. Y las personas en la orilla del río insistían con urgencia a este hombre para que fuera a ayudar a este hombre que se estaba ahogando. Pero no fue. Se quedó mirando mientras el hombre luchaba en el agua. Se debilitaba cada vez más. Finalmente, cuando se cansó al punto de dejar de luchar, el fuerte nadador se arrojó al agua y lo rescató. Pero quedó mirando por un rato. Cuando la gente criticó al hombre por esperar tanto antes de ayudar al que estaba ahogando, él respondió: este hombre nunca habría dejado que yo lo ayudara mientras tuviera fuerza para luchar. Solo pude ayudarlo cuando abandonó el intento de salvarse por sí mismo. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos, que no podemos dejar de intentar y pedir la misericordia de Dios. Con la ley, con los 10 mandamientos, realmente era toda la ley. Cuando digo 10 mandamientos, me refiero a toda la ley, mucho más que solamente 10 cosas. La voz del Señor, el pacto y sus reglamentos, la ley, los 10 mandamientos, un solo paquete. Dios quería mostrarles que eran incapaces de agradarlo y incapaces de hacerse aceptar delante de Él. Y así es la manera de Dios de tratar a nosotros. Dios solo rescatará a los que estén de acuerdo con Él, que somos pecadores, bajo dominio de Satanás, pecado y muerte, incapaces de hacer lo necesario.
Entonces, la preparación de la presencia del Señor en el monte. En Éxodo 19, 9, 11 dice, y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te creen para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, uh, conságralos hoy y mañana y que lave sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, prepárense, límpiense, que estén preparados. Una preparación de 3 días. El Señor iba a hablarles a todo el pueblo. Y iba a hacerlo en gloria. Que se diera cuenta que fue el Dios Santo que les estaba hablando, que odia el pecado. Y siguen 12 y 13. Podrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquier que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suenen largamente la bocina, ellos subirán al monte. O sea, un límite. Podían ir a la orilla, pero no podían subir, no podían tocar otro lado del límite. Una demostración de la realidad de la situación. El Dios Santo, Todopoderoso, Perfecto, iba a estar con ellos, iba a mostrar su gloria, su grandeza, su poder a ellos. En ese lugar tenían que mantenerse separados de esa santidad, pero iban a poder escuchar la voz de Dios. O sea, algo que demuestra la diferencia entre Dios y el ser humano. Hay una separación y a poder pagar la pena de nuestro pecado es la muerte. Y si pasan el límite, mueren. Así de serio es la diferencia entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Dios le habló a Israel desde el monte Sinaí. En el 19, 16 a 20 dice, y aconteció que al tercer día, después de prepararse bien el pueblo, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Una escena de miedo, de poder. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. O sea, imagínense lo que estaban mirando, el poder de Dios en su presencia. Un lugar espantoso. Entonces, ahí en ese momento en la historia llegamos a la entrega de la ley con Moisés y Aarón y estaba ahí todo el pueblo de Israel.
Y Dios habló y le dio sus mandamientos a Israel, su pacto, su acuerdo con ellos. En Éxodo 20, 1 y 2 dice, entonces Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Otra vez en la Biblia, en 20, versículo 2, yo soy el Señor, Señor Yahvé, el gran yo soy, es el nombre que Dios había dado a Moisés. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o de esclavitud, identificándose, el Dios todopoderoso. Y tuvieron miedo y no es extraño. Eso es el momento de miedo. El Señor les habló y les estaba dando la ley, los 10 mandamientos, los reglamentos durante el tiempo después de los primeros días. Dios comunicando a la gente, así es nuestro Dios, quiere comunicarnos. Y esto es un momento cuando comunicó. Segundo de Pedro 1, 20 a 21 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Podemos decir, en este caso, Dios hablando, Moisés escribiendo. Lo que tenemos nosotros fue escrito por Moisés, el profeta del Señor. No es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, lo que está escrito en las Escrituras no son mitos del hombre, no son inventos de ningún ser humano. Dios está comunicando, lo ha comunicado en lo que está escrito en la Biblia, comunicando lo que Él dijo, comunicando eventos en la historia en los cuales Dios obró, y mucha comunicación, tipos de comunicación, cosas que Dios quiere que sepamos y son de Dios. Por eso decimos, la Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Aquí está Dios comunicando su ley. Desobedeciendo la ley trae consecuencias, castigo. Desde el principio de la entrega de la ley, cuando estaban alrededor del monte, no podían pasar el límite. Instrucción de Dios con beneficios si uno obedece y con consecuencias si uno desobedece. Entonces, una cualidad de la ley de Santiago 2:10 en el Nuevo Testamento, hablando de la ley de Dios, dice, porque cualquier que guarde toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Esa es una cualidad de la ley. Falla en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Por eso digo, cuando Dios dijo, si guarda mi palabra, si obedece este acuerdo, te voy a bendecir, pero va a haber consecuencias si desobedece. Pero la desobediencia es un solo punto, una sola vez en la vida. Esa es la cualidad de la ley. Un paquete entero. No se puede dividir la ley. Se hace culpable de todo si hacemos eso. Un solo paquete de muchísimas cosas que demuestra la santidad de Dios. Cúmplela o muere. Es la cualidad de la ley del Antiguo Testamento. Hay que entender eso, a poder entender bien la implicación de la ley. Algo serio. Y está en la pantalla otra vez, nuevamente. Les hago una pregunta. ¿Cuántas veces desobedeció Adán y Eva antes de quedar separados de Dios, expulsados del muerto, en la condición de la muerte, separados de Dios? ¿Cuántas veces desobedecieron? Pues ya sabemos, una sola vez, la muerte.
Dios exige obediencia perfecta todo el tiempo. Si desobedecemos una sola vez, no nos va a aceptar. Todos están incluidos, nadie exento, pecadores, sacerdotes, predicadores, pastores, misioneros, malos, buenos, todos en la misma situación ante la ley de Dios. La ley es para nosotros como un espejo. Si tenemos las caras sucias, no vamos a saber si son sucias, sino hasta que cuando vemos un espejo, el espejo revela la suciedad. La ley revela la maldad en nosotros. Esa es la función de la ley. ¿Por qué la dio Dios? Para revelar la seriedad del pecado, la existencia del pecado. Seguimos a una ilustración. La ley exige obediencia perfecta. Esa es la cualidad de la ley. No se cambia. No importa la opinión de cualquier persona. Así es la ley. Un solo paquete con todos sus detalles. Esa es la ley. No se puede cambiarlo en ningún momento en la historia. Pasado, presente y futuro. No podemos. Un solo paquete. Perfecta. Y exige obediencia perfecta. Entonces, pensando en eso, el hombre dice, el pecado puede ser contrapesado por buenas obras. Así, si hacemos un pecado y 10 obras buenas, Dios nos va a aceptar. Esa es la idea de muchísimas religiones en el mundo. Es que si he vivido tantos años haciendo buenas obras, que eso va a borrar las cosas malas que hacía en mi juventud. Así piensan los hombres. Pero hay que pensar en eso en la luz de la ley de Dios. Dios dice, aun un pecado contrapesa una vida entera de buenas obras. ¿Qué tan pesado es eso? Así de serio es el pecado. Así de serio es la santa ley de Dios. ¿Y qué tal? ¿Nos parece injusto eso? Pues sí, parece injusto. ¿Cómo podemos? Nos parece injusto y es así si nuestra propia escala es la medida. Pero realmente la medida es la perfecta santidad de Dios para toda la humanidad. La perfecta santidad de Dios es la medida, es la regla. El pecado en la vista de Dios es mucho más serio que pensamos. Esa es parte del mensaje de la Biblia. Eso es parte de lo que Dios ha comunicado a nosotros. Y acerca de la ley, esa es la condición. Por eso más adelante en la Biblia encontramos lo siguiente. Romanos 3, 10 a 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. En perfección podemos agregar. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La condición de la raza humana ante la ley. No hay justo ni aun uno. También Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Están agarrando la seriedad de esta ley de Dios, los 10 mandamientos y el pecado del ser humano? Nadie se justifica por su propia obediencia.
Así de serio es el caso. Um, y todo el mundo tratando de hacer cosas, superación personal, hechos religiosos, buenas obras, 10 mandamientos, pero la puente todavía está rota, quebrada. No se puede. Todo eso está mezclado con el pecado porque todos son pecadores. Así es la realidad de la situación. Entonces, ¿por qué se dio la ley? Regresamos a esa pregunta. Otra vez, Santiago 2:10, porque cualquier que guarde toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todo. Así es la santa ley de Dios. Tú piensas que obedeces a los 10 mandamientos y Dios te va a aceptar, recibir. Estás equivocado. Lo siento, pero así es el mensaje de la Biblia. Y vamos a examinar los detalles de esa ley en la próxima lección. Dios no se ve, hay que recordar si pensamos que obedecemos por fuera. Dios no se ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El corazón es el enfoque de Dios. Sabe lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Puede escapar las consecuencias de la ley cuando Dios está mirando el corazón y la mente de uno? No se puede. Entonces, ¿por qué dio Dios los 10 mandamientos? Pero una cosa sin duda es que revela el pecado. Eso es parte del propósito de la ley. Revela el pecado. Pone en claro que somos pecadores. Hemos desobedecido como Israel desobedeció, y vamos a ver en las próximas lecciones. Pero nosotros también estamos en lo mismo. Eso es el propósito de la ley, o convencernos que no podemos. En verdad, la palabra de Dios puede cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces pensamos que Dios dio los 10 mandamientos para que obedezcamos a Él, pero Él sabía de antemano que no íbamos a poder. Seguimos adelante, vamos a hablar de más explicación del propósito y función de la ley. Esta es algo serio. Hay que pensar en estos detalles de lo que Dios ha comunicado. Y seguimos en estos mismos detalles en la próxima lección. Y vamos a estar hablando de eso durante este estudio. Entonces, hasta la próxima lección, seguimos adelante.